Hay una sensación muy particular que yo creo que muchísima gente experimenta, a veces a diario. Sí, esa especie de inquietud constante. Exacto. Es esa idea persistente de, bueno, de no terminar de encajar nunca. Como estar en el lugar correcto, con la gente correcta, pero teniendo la convicción interna de ser un error. Totalmente. O esa costumbre de haber aprendido a ser fuerte demasiado pronto, ¿verdad? Eso es. De no molestar, de no pedir absolutamente nada, e incluso, y fíjate que esto es sorprendentemente común, es esa especie de alarma interna que salta justo cuando todo en la vida va bien. Uf, sí. Esa voz que te susurra que, de un momento a otro, algo terrible va a ocurrir y que la felicidad se va a ir al traste. Tal cual. Pues, para entender de dónde viene esta sensación y, lo más importante, cómo desactivarla, la inmersión de hoy se centra en desgranar los materiales del curso online La soberanía de tu alma. Un material interesantísimo creado por Amir Hernández Puente. Eso es, que por cierto sirve de base para su futuro libro de 2026, Los parias, la herencia del expósito. Así que nuestra misión en este análisis a fondo es, comprender cómo una persona puede pasar de sentirse como un, digamos, paria emocional crónico a convertirse en el verdadero creador de su destino. Exacto, tomando las riendas de su propia narrativa. Y es un viaje analítico fundamental, porque este material aborda esa vivencia que muy a menudo se sufre en silencio. Claro, en la más estricta intimidad. Sí, sí. Y es importante establecer desde el principio que el enfoque del autor no es para nada buscar culpables en el pasado familiar. No busca fomentar que nadie se regodee en el trauma o que señale a sus padres con resentimiento. Qué importante aclarar eso. Mucho. El objetivo es puramente iluminar historias que no se han contado, sacar a la luz dinámicas invisibles y ofrecer herramientas biológicas y psicológicas reales para salir de ese estado de alerta constante. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto empieza introduciendo un concepto central sobre el que pivota, pues, toda la teoría, ¿no? El concepto del expósito emocional. Un término con mucha carga histórica. Muchísima. Históricamente, todos sabemos lo que era un expósito. Hablamos de ese niño que, literalmente, era abandonado en la puerta de una iglesia o en el torno de un orfanato. Un niño sin nombre, sin historia, sin raíces. Exacto, sin pertenencia. Pero el autor hace un puente entre esa figura histórica que es trágica y muy evidente y una realidad moderna que es muchísimo más sutil y silenciosa. Lo fascinante aquí es que el autor deja muy claro que no hace falta haber sido literalmente abandonado en la calle o sufrir abusos evidentes para desarrollar esta herida primaria. Ya es mucho más invisible. Totalmente invisible. De hecho, detalla unos criterios muy específicos para identificar al expósito emocional moderno. Son individuos que, por ejemplo, crecieron en casas donde los adultos estaban físicamente presentes, en el salón de casa, sí, pero emocionalmente no había nadie disponible. Qué fuerte eso de estar presente en cuerpo pero ausente en mente. Exacto. O personas que interiorizaron muy rápido que sus necesidades naturales, como, no sé, llorar, tener miedo o pedir atención, eran una carga para los adultos. Como que estorbaban. Eso es. Percibieron que su simple presencia generaba incomodidad, estrés o incluso vergüenza en su entorno. Y claro, el resultado directo de eso es crecer creyendo que el amor no es algo que se recibe de forma natural e incondicional, ¿sabes? Sino algo que hay que ganarse. Justo. Una especie de salario que hay que ganarse trabajando durísimo, siendo perfecto o sencillamente no dando problemas. Y esto, claro, nos lleva a la edad adulta. Que es donde la cosa se complica. Imaginemos una casa construida sobre unos cimientos que tienen una inclinación de apenas unos pocos milímetros. Casi imperceptible. Eso es. A simple vista, la casa parece perfecta. Tiene buenas ventanas, la pintura está intacta. Pero con el paso de los años, las puertas no encajan bien, aparecen grietas en las paredes de forma misteriosa y el suelo cruje. Esa metáfora arquitectónica describe perfectamente cómo operan los mecanismos de defensa, ¿eh? Es pues tal cual. La gente con esta herida a menudo tiene vidas que lucen genial desde fuera, con trabajos estables, relaciones, pero internamente arrastran un nivel de agotamiento brutal. Es como tener una aplicación en el teléfono móvil que se ejecuta en segundo plano. No la ves, pero te drena toda la batería. Te drena la energía vital por completo. Porque la herida estructural se disfraza. Se manifiesta, por ejemplo, en una necesidad constante de aprobación externa. O en la dificultad para recibir un simple cumplido, ¿no? Sin sospechar que hay una agenda oculta detrás. Claro. También está el famoso síndrome del impostor. Esa sensación inquebrantable de ser un fraude en el trabajo,
O fíjate, la hiperindependencia. Uf, la actitud de yo no necesito a nadie. Eso es. El yo lo hago todo solo no es una muestra de fortaleza real, es un escudo. Un escudo que el sistema nervioso desarrolló para asegurar la supervivencia ante esa falta de disponibilidad emocional de los cuidadores. Bueno, y todo eso tiene sentido cuando hablamos de infancias marcadas por la negligencia emocional. Pero a ver, aquí surge un problema lógico. Cuéntame. Hay personas que experimentan exactamente esta misma sintomatología, este mismo nivel de alerta o de sentimiento de no pertenencia, pero afirman con total seguridad haber tenido infancias completamente normales. ¿Con padres amorosos y presentes? Sí. Exacto. Entonces, si esta herida no tiene un origen claro en la propia biografía del individuo, tiene que venir de algún sitio. Y aquí es donde el módulo 2 del material abre la puerta a la herencia familiar. Un tema apasionante, la verdad. Sí, pero aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Adelante, dispara. A ver, me estás diciendo que la ansiedad paralizante que alguien siente hoy, un martes cualquiera por la mañana en la oficina frente al ordenador, podría ser literalmente el duelo no resuelto de un bisabuelo que vivió hace 80 años? O sea, suena un poco a realismo mágico, ¿no te parece? Es una duda muy, muy lógica. Y el escepticismo es completamente comprensible, la verdad. Sin embargo, la respuesta es sí. ¿En serio? Sí, sí, y el texto se cuida mucho de no basarse en conjeturas esotéricas para afirmarlo, se apoya estrictamente en la biología y la ciencia del trauma. Vale, esto me interesa. ¿En qué ciencia exactamente? Pues el autor menciona específicamente las investigaciones pioneras de la doctora Rachel Yehuda sobre la epigenética. Epigenética. Palabras mayores. Exacto. A ver, para entender el mecanismo de cómo ocurre esto, hay que pensar en el ADN no como algo estático, como una piedra, sino como un panel de control con cientos de interruptores. O sea que se pueden encender y apagar. Eso es. Yehuda descubrió, estudiando a supervivientes de traumas extremos y a sus descendientes, que el trauma altera la forma en que los genes se expresan. Pero no cambia el código genético, ¿verdad? No cambia el código en sí, pero sí añade marcas químicas, concretamente grupos metilo, que funcionan como un regulador de intensidad. Y estas marcas alteran, por ejemplo, los receptores de cortisol. La hormona del estrés. Justo. Haciendo que las siguientes generaciones nazcan con un sistema de respuesta al estrés muchísimo más reactivo. Están biológicamente predispuestos a detectar amenazas. O sea, a ver si lo entiendo, que el entorno y el terror que vivió una generación modifican esos interruptores químicos para que la biología de la siguiente generación nazca preparada para un mundo hostil, Exactamente. aunque ese mundo hostil, a día de hoy, ya no exista. Has dado en el clavo. El trauma deja huellas biológicas que son cuantificables, se pueden medir, y a esta evidencia epigenética, el material le suma a la visión de la psicología sistémica de Bert Hellinger. El del alma familiar, ¿no? Ese mismo. Hellinger postula que una familia funciona como un ecosistema. Es una red invisible donde todos buscan el equilibrio. Vale. Y el principio básico es que el dolor, los secretos o las exclusiones que no se elaboran en una generación pasan a la siguiente como una cuenta pendiente. Ya, pero a ver cómo se transfiere eso en el día a día, más allá de la genética pura y dura. Porque no es que un abuelo te siente en el sofá a los 5 años y te transfiera su trauma mediante un documento ante notario. Claro, no es explícito. El texto detalla 3 vías de transmisión muy concretas. La primera es el silencio. El silencio. Sí, cuando en una familia hay una pérdida trágica, o una ruina económica, o un secreto vergonzoso del que nunca jamás se habla, el sistema desarrolla una especie de memoria de lo excluido. O sea, los niños notan que ahí pasa algo raro. Exacto. Los niños perciben los vacíos y las tensiones alrededor de ciertos temas, aunque no sepan qué es. La segunda vía son los mensajes implícitos. ¿Por ejemplo? Pues la forma en que los padres reaccionan de manera completamente desproporcionada ante ciertas situaciones cotidianas. El niño observa eso y modela una visión del mundo que absorbe como propia. Claro, si mi padre entra en pánico por un pequeño gasto imprevisto, yo aprendo que el dinero es un peligro mortal. Exactamente. Y la tercera vía, y quizás la más compleja de todas, tiene tela, son las lealtades invisibles. Es que el concepto de repetir el sufrimiento por lealtad parece ir en contra de todo nuestro instinto de supervivencia humano. O sea, ¿por qué alguien elegiría de forma inconsciente replicar un dolor ajeno? Porque el impulso de pertenencia es más fuerte que el de bienestar. Fíjate, un niño buscará siempre equilibrar su sistema familiar. Es una forma de amor ciego. Amor ciego. Qué fuerte. Totalmente inconsciente.
La psique del individuo opera bajo una premisa secreta. Algo así como, si tú sufriste, no es justo que yo sea feliz. Yo comparto tu carga para que no estés solo en la exclusión. Qué duro, madre mía. Es durísimo. Por eso el autor subraya una idea terapéutica vital para romper esta cadena. Lo encapsula en una frase preciosa. Puedes honrar a quienes vinieron antes sin repetir su dolor. Wow. Es un cambio de paradigma profundo entender que el sufrimiento no es la única forma de mostrar respeto a los ancestros. Desde luego. Pero bueno, bajando toda esta teoría epigenética y sistémica al terreno más físico, al día a día, ¿cómo se manifiesta este peso en el cuerpo de una persona corriente? Esa es la gran pregunta. Claro, porque si el cuerpo recibe estos marcadores de estrés y estas lealtades, ¿qué le ocurre a su biología cuando va a comprar el pan o cuando está en una reunión? Pues ese es precisamente el puente natural hacia el módulo 3, que pasa de la mente a la biología pura y dura. El material se basa en la famosísima premisa del psiquiatra Bessel van der Kolk. El de el cuerpo lleva la cuenta. Ese es. El trauma, o esta herida heredada del expósito, no es simplemente un mal recuerdo almacenado en el cerebro. No está en una cajita en tu mente. Es una respuesta fisiológica de emergencia que se queda crónicamente atascada en tu sistema nervioso autónomo. O sea, el cuerpo se queda atrapado en supervivencia. Exacto. Inundado de hormonas del estrés de forma constante. Que son las famosas respuestas primarias de los animales ante el peligro, ¿no? Lucha, huida y parálisis. Eso es. Lo interesante aquí es cómo el material traduce estas respuestas tan animales a comportamientos que hoy en día son aceptados e incluso premiados en la sociedad actual. Efectivamente. Fíjate, si miramos la respuesta de huida, en la naturaleza significa, pues, salir corriendo a toda pastilla de un depredador. Lógico. Pero en el mundo moderno, la huida se manifiesta como el adicto al trabajo. La típica persona que no puede parar quieta un domingo por la tarde y llena su agenda de tareas para no tener que enfrentarse al silencio interior. Ya, huir de uno mismo. Exacto. Luego, el estrés de la lucha se traduce en irritabilidad, agresividad pasiva o esa necesidad enfermiza de controlarlo absolutamente todo. El típico perfil que en una oficina se ve como altamente competitivo, pero que internamente está aterrorizado. Madre mía. ¿Y la parálisis? Pues el congelamiento se observa como disociación severa, niebla mental, la incapacidad para tomar decisiones, una procrastinación crónica. Es literalmente vivir como si una amenaza letal estuviera contigo en la misma habitación. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto hace una afirmación biológica crucial. A ver. Dice que el sistema nervioso de una persona no está roto, está sobreprotegido. Me encanta esa frase. Es que, fíjate en la analogía. Pensemos en un detector de humo de última generación instalado en la cocina. ¿Vale? Su función es salvar vidas en caso de incendio. Pero si el detector está mal calibrado o recuerda un incendio devastador del pasado, empezará a pitar de forma ensordecedora cada vez que alguien simplemente intente tostar un trozo de pan. Claro. La persona no está estropeada, simplemente su detector de humo interno está reaccionando a una tostada como si fuera el gran incendio de Londres. Es un ejemplo buenísimo. Pero, a ver, me surge una duda razonable ante esto. Si logramos desactivar esa alarma, ¿no nos quedamos indefensos? Entiendo por dónde vas. Porque, ¿acaso no es necesario cierto nivel de alerta para protegernos de personas o entornos que son genuinamente tóxicos o peligrosos hoy en día? Es una observación excelente. Y no, a ver, la meta que plantea el curso no es arrancar el detector de humo del techo y tirarlo a la basura dejándonos ciegos ante el peligro real. Para nada. La meta es calibrarlo. Calibrarlo. Vale. Recalibrar el sistema nervioso para que sepa distinguir entre, no sé, un tigre dientes de sable y un correo electrónico mal redactado de un compañero de trabajo. Que a veces generan el mismo nivel de pánico, ¿eh? Ya ves. Y el curso es muy claro en el mecanismo para lograrlo. Al sistema nervioso, cuando está en pleno secuestro de la amígdala, no se le puede convencer con argumentos lógicos. Claro, no le puedes razonar al miedo. Imposible. Decirle a alguien que está en pánico total, tranquilízate, todo va a salir bien, es completamente inútil. Al cuerpo se le convence hablando el idioma del cuerpo. ¿Y cuáles son los mecanismos o técnicas específicas para hablar ese idioma biológico tan particular? Pues el material propone técnicas somáticas que puentean el intelecto, actúan directamente sobre la fisiología sin pasar por la mente. ¿Por ejemplo? Una de las más efectivas es la respiración 4-7-8. Ah, sí, le he oído mencionar. Consiste en inhalar en 4 segundos, retener el aire en 7
y exhalar muy lentamente en 8. Y el por qué funciona no es magia, es pura mecánica anatómica. A ver, explícanos eso. Al hacer la exhalación más larga que la inhalación, el diafragma estimula físicamente el nervio vago. Y este nervio, que conecta el tronco encefálico con el abdomen, libera neurotransmisores como la acetilcolina. ¿Qué son los que te calman? Exacto. Ralentizan el ritmo cardíaco de forma mecánica. Le envías una señal irrefutable al cerebro de que el entorno es seguro y así activas el sistema parasimpático. ¡Qué maravilla! ¿Hay alguna otra técnica que destaquen? Sí, otra herramienta muy buena es la orientación 5-4-3-2-1. La de los sentidos, ¿no? Esa es. Enfocada en nombrar cosas que ves, tocas, oyes, saca a la corteza prefrontal de ese bucle tóxico de pensamientos del pasado o del futuro y la ancla forzosamente en la realidad material del presente. Vale, entonces, si entendemos que el cuerpo está reaccionando como una alarma de incendios, el siguiente paso lógico es saber exactamente qué tipo de fuego cree estar viendo esa alarma. Fundamental. ¿A qué amenaza específica está reaccionando esa persona en particular? Y eso nos lleva directos al módulo 4, el mapa del vacío, o el diagnóstico de los patrones defensivos. Este módulo es brutal. Es el núcleo analítico de la experiencia, porque pone nombre y apellidos a las estrategias precisas que usamos bajo estrés. Los famosos patrones. Sí. El autor desglosa 5 patrones de supervivencia fundamentales que derivan de heridas tempranas. Son abandono, rechazo, injusticia, humillación y traición. Tela. Y fíjate, identificar tu patrón dominante es como tener las coordenadas exactas de por qué te saboteas. Claro. Ahora, para evitar confusiones a quienes nos escuchan, porque a veces la terminología puede ser muy engañosa, contrastemos algunos. A priori, el abandono y el rechazo suenan como sinónimos totales. ¿Cuál es el mecanismo interno que los diferencia realmente? Muy buena pregunta. La diferencia radica en la narrativa interna de la herida, lo que te dices a ti mismo. Vale. El patrón de abandono surge de la herida que dice «no hay nadie aquí para mí, me voy a quedar solo». Entonces, ante el estrés, la respuesta automática es el aferramiento. O sea, agarrarse a un clavo ardiendo. Literalmente. Quien opera desde este patrón puede tolerar relaciones muy dañinas o sacrificar sus propias necesidades constantemente solo para asegurar compañía. Uf, qué peligroso. Y paradójicamente, a veces eligen huir y abandonar ellos primero, de forma preventiva, para no sentir el dolor insoportable de ser dejados atrás. Te dejo yo antes de que me dejes tú. Exacto. Por el contrario, el patrón de rechazo viene de una convicción distinta. La narrativa es «no soy válido, no soy digno de ser amado por lo que fundamentalmente soy». O sea, un problema de valía personal. ¿Sí? Aquí el miedo no es a estar solo. De hecho, a menudo buscan el aislamiento. El miedo es a ser descubierto como inadecuado. Como si fueran una estafa, ¿no? Tal cual. El mecanismo de defensa aquí se manifiesta a través de un perfeccionismo que es agotador, una vergüenza crónica y la creación de máscaras sociales para ocultar su verdadero yo. Teniendo que si se muestran vulnerables, los van a apartar. Eso es. Y bueno, es crucial no pasar por alto los otros 3 patrones, porque explican comportamientos diarios muy estandarizados que vemos todos los días. Por ejemplo, la injusticia. Muy común en entornos profesionales. Sí. El texto detalla que este patrón crea individuos extremadamente rígidos. Su narrativa interna es, debo ser perfecto y actuar correctamente para ser respetado. Y se desconectan de sus propias emociones. Exacto, porque sentir es visto como una debilidad. Suelen ser esos profesionales implacables, súper adictos al trabajo, que exigen a los demás el mismo nivel de frialdad y eficiencia que se autoimponen. Sí, agotan a su entorno. Luego está el patrón de la humillación, que tiene una manifestación fascinante y trágica a la vez. ¿Cómo funciona este? Pues quien opera desde aquí tiende a hacerse pequeño. Su mecanismo de defensa es el martirio. Se vuelcan en cuidar y resolver los problemas de absolutamente todo el mundo a su alrededor para asegurarse de ser útiles, pero sienten una vergüenza paralizante ante sus propios deseos o el placer. O sea, se anulan por completo. Se borran del mapa. Tratan de evitar a toda costa ser el centro de atención por miedo a ser degradados o expuestos. Qué duro. Y finalmente nos queda la traición. El patrón de los que tienen problemas masivos de confianza.
Bof, los controladores. Sí, se convierten en controladores absolutos, microgestionando cada detalle de su entorno bajo la creencia de que si no lo hago yo, saldrá mal o alguien me va a engañar. Esa es su frase estrella. Proyectan una imagen de fuerza impenetrable, de personas resolutivas que jamás necesitan ayuda, pero en el fondo es para enmascarar su profunda vulnerabilidad ante la idea de ser decepcionados. Es que esto plantea una pregunta importantísima para cualquier persona que analice su trayectoria vital. Cuando la presión aumenta de verdad, cuando hay una crisis gorda en el trabajo o una discusión fuerte de pareja, ¿qué patrón asume automáticamente el mando de tu cabina de control? Claro, ¿cuál es tu piloto automático? Eso es. El curso insiste en que conocer este perfil dominante es el primerísimo paso hacia la libertad. Hay que observar estas reacciones automáticas, no para machacarse ni juzgarlas, sino para entender de qué narices intentan protegernos. Claro, son escudos. Ahora, llegados a este punto, debemos preguntarnos cómo avanzar. Tener un diagnóstico brillante es súper útil. Es como leer el manual del coche para entender por qué el motor hace un ruido extraño. Sí. Pero a ver, saber que la correa de distribución está suelta no arregla el coche por sí solo. Tú no te puedes quedar ahí. Totalmente de acuerdo. Una vez que uno identifica el patrón de abandono o de injusticia o rechazo, ¿cómo se desactiva? ¿Cómo dejas de ser un prisionero de esas respuestas automáticas de tu cuerpo? Y esto nos adentra ya de lleno en el módulo 5. El módulo 5, el núcleo transformador del curso. Exacto, que habla de la alquimia emocional y la reescritura de la historia personal. Es que este módulo marca la transición psicológica más ambiciosa de todo el material. Pasar de un estado de víctima de las circunstancias a un estado de iniciado, alguien que utiliza su propia historia como material de trabajo. Me gusta mucho esa palabra, iniciado. Tiene fuerza, ¿verdad? La metodología que proponen para lograr esto es lo que el autor denomina la reparentalización sagrada. Reparentalización. Suena complejo. Consiste literalmente en aprender a ejercer como el padre o la madre compasiva y firme que ese sistema nervioso tuyo que está asustado necesitaba en su momento y no tuvo. Vale, la teoría suena muy sanadora. Pero a ver, ¿cómo se traduce esto en la práctica del día a día? ¿Qué acciones concretas implican esta reparentalización? Pues implica asumir, ya desde una postura adulta, 4 funciones parentales muy específicas. A ver, La primera es proporcionar seguridad. ¿y eso cómo se hace con uno mismo? En la vida diaria, esto significa disciplina interna. Si tú te prometes a ti mismo que vas a ir al gimnasio o que vas a ahorrar dinero ese mes, cumples ese compromiso. Se trata de demostrarle a tu propia psique que eres alguien de fiar. O sea, no traicionarte a ti mismo. Exacto. La segunda función son los límites. Y ojo, esto no es ir gritándole a la gente por la calle, sino tener la capacidad firme de decir no a una exigencia familiar desproporcionada. O en el trabajo, me imagino. Totalmente. Decidir apagar el teléfono del trabajo a las 8 de la tarde sin sentir la obligación de dar 40 explicaciones a nadie. Buf, es que eso suele generar muchísima culpa al principio. Muchísima, pero es una culpa sana, ¿eh? Indica que el límite está funcionando, que estás rompiendo el patrón. Vale, seguridad y límites. ¿Cuáles son las otras dos? La tercera función es el reconocimiento. En lugar de esperar ansiosamente que tu jefe valide el esfuerzo enorme que has hecho o que tu pareja reconozca lo que vales, consiste en crear el hábito de la autovalidación interna. Celebrar tus logros tú solo. Exacto. Celebrarlos de verdad, sin minimizarlos. Y la cuarta y última es el consuelo. Consuelo. Es la capacidad de tratarte a ti mismo con ternura frente al fracaso. Si hay tristeza, en lugar de evadirte horas frente a una pantalla o bebiendo alcohol, la reparentalización implica sentarse con esa emoción, prepararte un té y acompañar ese dolor tuyo sin juzgarlo para nada. Ya. Pero si alguien practica consistentemente estos límites, genera seguridad y logra calmar su biología, ¿cómo deja realmente de verse a sí mismo como, digamos, un producto dañado? ¿Existe una forma de darle la vuelta al relato y dejar de orbitar siempre alrededor de la herida? Sí la hay. Y si conectamos esto con el panorama general del desarrollo humano, ese es precisamente el concepto de alquimia emocional. O sea, transformar el plomo en oro. Esa es la metáfora. Se trata de transformar el plomo del trauma en el oro de tu propósito. El texto propone que las heridas no son defectos de fábrica, son entrenamientos intensivos. Qué buena forma de verlo. Es brutal. Por ejemplo, la hipervigilancia superagotadora que tiene el patrón de traición o de rechazo, una vez que el sistema nervioso por fin se regula, deja de ser paranoia.
¿Y en qué se convierte? Se transmuta en una empatía y una intuición interpersonal absolutamente extraordinarias. Uno se vuelve capaz de leer las dinámicas ocultas de una sala mejor que nadie en el mundo. Claro, porque llevas toda la vida entrenando para leer señales de peligro. Y ahora usas esa habilidad desde la calma. Para consolidar este cambio de identidad, el material describe un ejercicio muy particular, el ritual de renacimiento consciente. ¿En qué consiste? Es un acto psicológico. La persona revisa todo lo que ha aprendido de sus mecanismos de supervivencia, les agradece profundamente su función protectora, porque al final te mantuvieron vivo, y deliberadamente decide dejar de definirse por sus cicatrices. Me parece fascinante. Hay una frase en este módulo que creo que resume el espíritu fundamental de todo el texto. Dice, no eres el niño que necesitaba que lo salvaran, eres el adulto que puede salvarlo. ¡Espectacular! Es que yo creo que ese es el verdadero significado de la soberanía que da título a toda esta obra. No es que mágicamente la vida deje de doler y todo sea perfecto, sino la profunda convicción de saber sostenerse a uno mismo frente a la adversidad. Total y absolutamente. Alcanzar esa soberanía significa que tu sistema nervioso ha pasado del automatismo ciego a la elección consciente. Recuperas ese espacio vital entre el estímulo externo y tu reacción interna. Bueno, ha sido un viaje denso y sumamente analítico, la verdad. Sí, hemos tocado muchos palos. Si hacemos una rápida síntesis estructural para quienes nos escuchan, hemos explorado cómo el concepto del expósito emocional se manifiesta hoy en día a través de la desconexión afectiva. Sí. Cómo los dolores silenciados y las lealtades invisibles se heredan vía mecanismos epigenéticos y sistémicos. Luego hemos analizado la forma en que el cuerpo archiva esas memorias en forma de alertas biológicas de lucha o huida. El famoso detector de humo. Está completísimo para desmantelar la supervivencia y empezar a vivir de verdad. Entonces, la gran pregunta final. ¿Qué significa todo esto en la vida real? Porque la idea no es alcanzar la soberanía emocional para luego, mudarse a la cima de una montaña y aislarse de la humanidad para que nadie toque nuestras heridas, no. Claro que no, eso sería otra forma de huida. Pues el módulo 6, que es el que cierra todo el material, es clarísimo al respecto. El objetivo último es volver al mundo. Integrarse. Significa ganar la capacidad de pertenecer a una tribu, de formar relaciones y comunidades, pero sin tener que traicionarse o encogerse a uno mismo para encajar. El cambio radical está en dejar de buscar otras personas para que operen como salvavidas emocionales que te llenen un vacío. Eso es fundamental. Y empezar a acercarse a los demás para compartir la plenitud que ya has construido por dentro. Ese es, sin duda, el destino final de la soberanía. Y fíjate, a modo de cierre de todo este complejo entramado científico y psicológico, se desprende una idea que a mí me parece profundamente esperanzadora. A ver, cuéntanos. Hemos visto cómo la epigenética y las dinámicas sistémicas demuestran que el trauma y el dolor pueden viajar como ondas expansivas a través del tiempo y de las generaciones, ¿verdad? Sí, nos marcaba la biología. Pues esto plantea una reflexión monumental. ¿Qué sucede con las generaciones venideras cuando un solo individuo, en cualquier punto de ese árbol genealógico inmenso, toma la decisión deliberada de detenerse, mirar el dolor de frente y llevar a cabo este trabajo de reparentalización y renacimiento? ¡Ostras! Claro, piénsalo. ¿Acaso las marcas biológicas de la calma, de la resiliencia y de la soberanía recuperada no se heredan hacia adelante con la misma fuerza imparable con la que se transmitió el miedo? Es decir, que igual que heredas el trauma, ¿puedes heredar la sanación? Exactamente. Es una perspectiva que cambia por completo el sentido de este esfuerzo. El trabajo de sanar la propia vida, aunque parezca un viaje estrictamente íntimo y personal, o incluso egoísta a veces, podría revelarse como el acto de generosidad e impacto más gigantesco posible para todos aquellos que aún no han nacido. ¡Qué idea tan poderosa para darle una vuelta! Un pensamiento fantástico para cerrar la inmersión de hoy. Nos vemos en el próximo análisis.